científica Lunacharsky tiene una obra de teatro magnífica que es La rebelión de los objetos. Pues eso, yo creo que tenemos que acostumbrarnos en que no solamente hemos dejado de ser la medida de todas las cosas, sino que cada vez más seremos aquello que nuestras máquinas dicen que somos. Si A un, vuestras órdenes. si un objeto desarrollara... Ya estamos grabando, ¿eh? Si un objeto Perfecto. desarrollara conciencia de sí mismo, ¿sería legítimo que siguiéramos usándolo a nuestro servicio? Yo eso lo he pensado mucho y al final, si no tuviera conciencia de su propia muerte, no sería un objeto, no sería inteligencia humana. Y por lo tanto, y si tuviera inteligencia de su propia muerte, no sería del todo fiable y sería como nosotros. Por lo tanto, yo soy bastante escéptico con respecto a todos estos profetas de la IA que nos dicen que el mundo va a ser absolutamente maravilloso. Dos relatos sobre ciencia ficción que abordan el tema. Uno que... Oye, por cierto, estáis elegantísimos, majos, relajados. No, es una camisa de lino, ¿eh? No Sí, es... no, no, perfecto, perfecto. Oye, empezar así da gusto. O sea, No, una cosa extraordinaria. Siento No sé que si es que al estar yo de Rodríguez veo a todo el mundo luminoso. No, Gregorio, pero no he dejado de notar que en homenaje al espíritu y a la ética del Pau que impera en este programa y de, pues traes ropa de pádel a la tertulia. Llevas una camiseta de una marca de pádel. Perfecto, perfecto. Bueno, la belleza dígame está en el usted. ojo. La belleza está en el ojo del que lo mira. No, el tema es dos relatos de ciencia ficción que abordan este tema. Uno es uno de Stephen King sobre cómo la rebelión de los objetos, pero no se rebelan negándose, sino que se rebelan matándonos. Es decir, Sí, sí. Eso sería, la mayor revuelta de los objetos sería que funcionasen sin tacha. ¿Eh? Esa sería la auténtica revolución de los objetos, ¿no? Que eso es lo que buscaba pues Stalin con el socialismo, que los obreros funcionasen sin tacha. Hubiera sido acojonante, pero resulta que no, que ahí está siempre el factor humano introduciendo... El hombre es el ser que distorsiona la geometría. Y si alguna vez queremos que exista inteligencia artificial, tendrá que ser una inteligencia que falle y se avergüence de sus fallos. Pero entonces, y la segunda sería El hombre del bicentenario de Asimov, que precisamente aborda una inteligencia artificial que para poder ser reconocida en la sociedad como humana, Sí. para adquirir el hombre del bicentenario, para que la sociedad le reconozca como hombre, debe acabar ese robot sustituyendo todas sus partes mecánicas por partes orgánicas que le obliguen a morir. Que le obliguen a morir. Sí. Y entonces él consigue ser hombre en tanto en cuanto muere. Claro, es que, mira, yo que no soy especialmente fan del melodramático Heidegger, porque creo que es el primer filósofo contemporáneo que está dispuesto a ganar la competición por la vida infeliz. Es decir, que te vamos a echar toneladas de infelicidad a la vida y el que más infelicidad le eche, más genuino, más auténtico Campeón. será. Pero sin embargo, tiene razón una cosa. Estamos envueltos por cosas tocadas por la muerte. Perdonad que ahora me pongo yo también aquí melodramático, ¿no? Eso no tiene por qué ser terrible, porque ahí está precisamente la belleza. Y cada vez lo tengo más claro, es decir, la capacidad de gozar de lo efímero, ¿no? Eso que sabes que es efímero, pero en ese frágil esplendor de lo efímero hay una belleza que los dioses no la conocen. Y en eso, por eso bajaban los dioses antiguos, los dioses griegos, a los campos de los hombres, porque en el Olimpo tenían demasiada belleza no efímera, permanente, y necesitaban disfrutar de la belleza frágil. Pero entonces tenemos derecho. Es bueno que tratemos de suprimir la individualidad del ser humano que nace para conformarlo a vivir en una sociedad con sus normas. Es que mientras tengamos cuerpos estamos condenados a ser individuos.
Los niños son mucho más inteligentes y mucho más listos que los psicólogos se empeñan en que lo sean. Pero, los Es que psicólogos... le pones al señor Luri el capote y Hombre, salen los pedagogos. pero para eso estamos, ¿no? Pero yo entiendo, vamos a ver. Así como los filólogos clásicos tienen la misión de ensalzar Grecia y Roma, porque si no se quedarían sin trabajo, los psicólogos tienen la misión de poner las lupas en las fragilidades de los niños, porque si no se quedarían sin trabajo. Pero los niños son muchísimo más fuertes y además a los 4 días de tener un bebé lo sabes, que son mucho más fuertes de lo que esta sociedad terapéutica se empeña en hacernos creer. Profesor, Diga usted. de filosofía en bachillerato, profesor universitario en la Universidad Complutense de Madrid. No, a ver, escucha. No, un segundo. Maestro de primaria. ¿Por qué la educación sigue teniendo capacidad para generar vocaciones? Escucha, no he sido nunca profesor de la Complutense. Ah, vale, pues lo he cogido en una referencia mala. Sí, porque por ahí funciona. ¿Quién demonios hace las entradas de la enciclopedia esta? Pues alguien tan vago como malvado, yo. No. Que la adjudica Gregorio una plaza en Somos Aguas o algo así. Pues tú fíjate. Ojalá. Lo cual... Ya estoy fuera de carreras y ahora por primera vez en mi vida me considero libre, porque la jubilación viene acompañada de muchos achaques, que si el oído, que si la vista, que si las rodillas. Perdone, ¿achaques mentales también? Achaques de todo tipo. Mira, ¿sabes cuál es el peor de los achaques de la jubilación? Cuando comienzas a estar más pendiente de tus rodillas que de las rodillas de la vecina. Eso ya es el desastre. Eso ya no hay consuelo posible, ¿no? Eso, pero es así, no hay que darle vueltas. Hay que vivir como si no fuera a llegar. Pero déjame acabar. Sí. Porque si no, después, tal como están las cosas, alguien te impugnará diciendo, falseaste tu currículum, no sé cuántos. A mí me sirve mucho esa cosa que han hecho de ponerme profesor, porque en mis charlas, cuando me presentan así, les digo, ¿ves cómo no hay que fiarse de todo lo que aparece en Internet? No teníais más que haberme llamado y tal. Pero no he sido, aunque tengo buenos amigos y he dado más de una charla por la Complutense, no he sido para nada profesor de allí. Pero maestro, Diga profesor usted. de instituto Maestro, sí, y conferenciante en la universidad, eso seguro. Yo me puse a hacer magisterio porque no me podía pagar otra cosa. Qué bien. Tal cual. Yo estaba en Pamplona y la Universidad de Navarra, privada, pues me era unos precios que no me podía porque me tenía que sufragar en mis estudios. La Universidad de Zaragoza era imposible y entonces, pues, ¿qué es lo que podía hacer? Pues eso. Hice magisterio, bueno, pues con la intención básicamente de conquistar una independencia que después me permitiera preguntarme qué es lo que me gusta hacer. Que no es un tema menor. Efectivamente. Pero cuando gané la independencia resultó que me gustaba lo que estaba haciendo. Pero no me siento especialmente entusiasta de todas aquellos grandes discursos sobre la vocación que en España en los años 20 se puso de moda, ¿no? Con Ortega y demás, la vocación, sentirse llamado, etcétera, etcétera. Yo me siento llamado a muchas cosas y la mayor parte de ellas son contradictorias entre sí. Pero y entonces, si tenemos un discurso grandilocuente hacia la educación... No, hacia la educación no, hacia la vocación. Vale, tenemos un discurso grandilocuente hacia la vocación. Se nos llena la boca como sociedad de lo muchísimo que nos importa la educación de las generaciones futuras, tanto que les queremos educar en valores y en... Sí. Y queremos también, como decía usted, reconocer la fragilidad del niño y nos preocupa tanto su futuro y que no se haga daño. ¿Exactamente qué es lo que funciona mal en la educación en España? Mira, Freud, que era un señor al que siempre hay que tomar en serio, porque no tenía alma religiosa, como Marx, que es un espíritu fundamentalmente religioso. Freud tenía alma de diplomático. Alma de diplomático.
en algún momento dijo que hay 3 cosas imposibles, que son la salud, el buen gobierno y la buena educación. Buena parte de lo que llamamos vida política consiste en no creerse ninguna de esas 3 cosas. Y probablemente es bueno que no nos la creamos para que haya un dinamismo superador. Pero Freud tiene razón. ¿Es imposible programar políticamente una buena educación? Como un buen gobierno, como una salud. Pero tenemos unos gobiernos que se ocupan precisamente o primordialmente dicen ocuparse de la salud, de la educación, y bueno, Sí. mismo del gobierno, del manejo de la barca del Estado. Efectivamente. Las que son nefastos. Sí, sí. Por eso eso sería imposible si nosotros no nos dejáramos convencer tan fácilmente por los ideales, y cuando nos presentan un ideal lo suficientemente noble les perdonamos que los resultados no estén a la altura de los ideales, ¿no? Ahora lo estamos viendo clarísimamente con el actual gobierno. Tú ofréceme ideales nobles que yo te voy a perdonar que los resultados no estén a la altura. En educación eso pasa continuamente. Pensad, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me parece muy clarificador. Desde la LOCSE para aquí, venimos diciendo en todas las leyes que se han aprobado que el objetivo fundamental de la educación es desarrollar todas las potencialidades del niño. Eso es una memez. Cualquiera que lleve media hora con un niño sabe que hay que reprimirle alguna cosa. Que tiene demasiada potencialidad. Pero, en fin, es que si no, te meten los dedos en los enchufes. Es decir, hay 1000 cosas que hay que reprimir en un niño. Pues bien, en nuestros discursos decimos hay que desarrollar todas las potencialidades. O objetivo de la educación, crear ciudadanos autónomos y críticos. Y cuando ahora vemos a nuestros jóvenes con toda la historia del COVID, que no son ni autónomos, ni críticos, ni buenos ciudadanos, nadie pone en cuestión ese gran ideal, ¿eh? Porque en la próxima ley volveremos a decir que hay que desarrollar todas las potencialidades del niño y que el objetivo de la educación es desarrollar ciudadanos autónomos y críticos. Bien, forma parte yo diría, de lo que es la vida política, especialmente en el Mediterráneo o en el sur de Europa. Seguir más a quien nos ofrece pues eso, magníficas intenciones que quien nos asegura compromisos con los resultados. Pero usted... Yo creo, perdona, Gregorio, Sí, que el resultado del experimento, si podemos llamarlo experimento, en los últimos 10 años en España, vamos a poner pues desde la crisis y el 15M para acá, que en un primer momento recordaréis que lo que se pedía, lo que se demandaba de una manera agónica casi era más participación, más política, más implicación de los ciudadanos en la política. Al final, no digo que sea la única manera necesariamente en la que se puede traducir, pero lo que se ha traducido claramente en España es en polarización, en unos formatos políticos simplificados, básicamente audiovisuales, en enfrentamiento, en arrumbar todos los problemas y decidir darnos de leches en las cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, quiero decir, ¿cómo gestionan? Bueno, lo gestionan, creo, básicamente negando la mayor y con muchas jeta. Pero como si el establishment, por así llamarlo, político-educativo, quisiera gestionar la diferencia entre lo que nos han intentado vender, que era eso, la construcción de una ciudadanía crítica, y el resultado, que es la tertulia política y el sálvame político, con todas las implicaciones que tiene en el equilibrio de los partidos y en las políticas públicas que se hacen en España, cómo se puede vender una cosa cuando la realidad es la que es, ¿no? Bueno, pero Jorge, lo que hay que asumir es que eso se puede vender. Y no solamente se puede vender, sino que se compra muy felizmente. No, si yo estoy en el negocio. O sea, pero entonces la conclusión... No, el pescadero de Asterix. La conclusión es que la racionalidad y la política no van de la mano. Bueno, pero eso es una conclusión relativamente sofisticada, pero que en el fondo una persona que tiene 40, 50, 60 años debería serle accesible. Bueno, debería ser accesible para la gente. No, porque necesitas creer que eres un ser racional. Es decir, el éxito de la Ilustración consistió en hacernos creer que fue real. Cuando en realidad, pues mira, la Ilustración no venció
al antiguo régimen a base de silogismos, sino a base de guillotina y de chistes sobre el adversario. Ese fue el triunfo de la Ilustración. Y ahora pues nos pasa lo mismo. Entre las premisas que aceptamos y las conclusiones que se derivan necesariamente de esas premisas, introducimos todos los mecanismos justificatorios que nos permitan salvar ¿qué? Yo no sé si no me está saliendo una tarde demasiado nihilista o incluso demasiado sincera con vosotros. No, pero ya veréis lo que quiero. A mí me parece que el electorado para nada quiere participar directamente en la cosa pública. Lo que quiere es sentirse bien gobernado por alguien con el que se pueda identificar de forma narcisista. Yo creo que ha hecho mucho daño la etimología, cuando se popularizó la etimología del idiota, del idiote, el que no participa en política, que además tú lo sabrás mejor, pero en Grecia tiene un sentido muy particular, porque la participación en Grecia, pues una polis democrática radical como Atenas, tiene unas connotaciones completamente distintas, ¿no? Porque te puede tocar un oficio por sorteo, porque te puede tocar muchas cosas, y porque el corpus político es distinto. Pero yo creo que se popularizó, entonces se puso de moda también decir esto de, claro, que es que el que no participa en política es un idiota. Y participar en política, además, es participar muy activamente y desde unos postulados siempre muy militantes. Y al final eso tiene unas consecuencias desagradables también. Claro. Lo que siempre me hace mucha gracia es que una de las primeras personas, o bueno, una persona que yo le oí despotricar del tópico este de que hay que participar en política y de que el que no participa es un idiota, y que le oí defender la democracia representativa y que es esto de que todo el mundo tenga que dedicarse a la política en su día a día, fue Ramón Cottarello. Pues fíjate, claro, sí. Que luego de él ha salido toda esta corriente, o ha pasado por él toda esta corriente de ultraparticipación. No deberíamos olvidar nunca, Jorge, cuando hablamos de la democracia ateniense y la democracia de Pericles, que esa democracia costaba tanto dinero, que únicamente era posible mantenerla por un imperialismo marítimo que mantenía totalmente subyugadas a las ciudades aliadas de la isla de Delos, ¿no? Y quedándose con el dinero de los socios. Efectivamente, y pagando al ciudadano que participaba y que iba a la asamblea no para participar, sino para cobrar. Eso Aristófanes siempre es si queremos saber cuál es el régimen político ateniense, es mejor acudir a Aristófanes que a Platón. Por eso los comediantes últimamente os veo muy interesados por la comedia. En la comedia hay mucha verdad y mucho que debe ser analizado con seriedad. Pero volviendo a lo de antes, si negamos ese componente narcisista que aparece en el momento de votar, ¿no? Tú quieres votar por alguien que en el fondo no es que sea mejor a ti, sino con el que te puedas tú identificar. Y nadie quiere identificarse con uno peor que a sí mismo. Por eso, en la vida política, pues bueno, tiene siempre un componente sofístico, un componente de imagen, un componente... Los griegos, los atenienses, sí que tenían razón cuando en el Ágora elevaron una estatua a la diosa Peizo, persuasión. Y sabes lo que dice Aristófanes precisamente, que la persuasión genuina es la que no es discursiva. Por ejemplo, la belleza. La belleza, cuando se presenta, no necesita argumentos para decir que es bella, ¿no? Esa es la auténtica persuasión. Pues bueno, si se transa con la retórica, ya no es persuasión. Hay algo ahí que falla. Algún jirón se deja en el proceso, ¿no? Pues bueno, en la política tiene mucho de esto, a ver quién se presenta como el más guapo. Y el actual gobierno lo sabe hacer muy bien. Pero es curioso porque venimos de quizá el político que menos ha representado eso en la historia reciente de España, que es Rajoy. Que se producía una identificación mucho más de mesa camilla, ¿no? De brasero, es decir, del señor que dice, bueno, pues este es un señor tan patoso como yo, parece. Pero que tenía algo tan poco español como esa flema británica, que yo recuerdo cuando estaba del corazón, cuando cada día nos subían la prima de riesgo y parecía que mañana iba a ser el fin del mundo, que lo veías a él fumándose un puro y leyendo el Marca y decías, tan mal no podemos estar. Si es, ¿no?
ahí está un elemento persuasivo que no necesita argumentar nada, ¿no? Era el héroe que merecíamos, no, ¿cómo es? El héroe que necesitábamos, pero no el que merecíamos. Algo así. Hay algo sobre Rajoy que a mí me parece paradigmático, que es este señor que lo que quiere es dejarte en paz. O sea, como vocación, ¿no? Es decir, no, mire, yo veo que mi función esencial como político es no molestar a los ciudadanos. Que puede ser una opción respetable, que yo cada vez pivoto más hacia esa parte de la sociedad española que lo que quiere es que la política por lo menos no se dedique a joderlos todos los días. No sé si eso es lo que decía Suárez. Es decir, la principal misión de un político es no crear problemas. Entonces ya, o sea, vale, oye, no, voy a construir aquí una cosa en teoría que va a ser muy bonita. Ya, mire, yo ya lo que pido es que no me jodan. Efectivamente. Hablábamos el otro día, Pedro, que Rajoy tuvo incluso un elemento de rey sacrificial al final, de que él dijo, sí, o sea, pero no presentó mucho esfuerzo. ¿Recordáis las críticas que recibía entre los suyos porque no ponía suficiente, ¿cómo os diría yo? Suficiente romanticismo o suficiente retórica o suficiente... Había un número creciente entre los suyos, entre los militantes del PP, que miraban con desconcierto el hecho de que Rajoy no fuera una Star System, ¿no? A ver, hay algo, pero ahí también hay algo. Él se entregó un poco al sacrificio de una manera también muy, muy española y muy pequeño burguesa, que fue pues en la mesa, en un reservado, tomando coñac. Sí. Pero que un poco como el coronel Kurz de Apocalypse Now, pues al final en el fondo se deja matar un poco, ¿no? Sí, pero... Es que, claro, nos ha dejado con este percal. Efectivamente, eso pues es... alguna vez se lo dijo Aznar, y tenía razón en esto, que gobernando tuviese tan pocas alianzas, ¿sí? Ahí indica el gran fallo de Rajoy, es decir, y la gran virtud del actual presidente, que sabe crearse alianzas, que ya veremos cuánto le duran, pero le duran. Hay una geometría variable de las alianzas, pero eso es lo que te permite el gobierno, crear alianzas. Si gobernando no las creas... Yo fíjate, vamos, quiero volver ahora al tema de la educación, que es un poco el corazón hemos de esto. Venido a esto. Sí, pero hay una parte ahí sobre lo que es Rajoy, lo que implica Rajoy y la España que vivimos hoy en 2020, como Rajoy también ha sido catalizador de lo que, por acción u omisión, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es que hay una parte de la expresividad o de la identidad o del narcisismo, como se quiera decir, que desborda la organización tradicional de la derecha, porque no se encuentra representada en ese avatar político, ¿no? Y entonces tiene que salirse a buscar esa expresividad o esa identidad hacia otros campos, ¿no? Que sí que le devuelven, porque Rajoy es verdad que aparentaba o daba la impresión de ser un hombre desideologizado. Que esta es la paradoja, ¿no? Como Obama. Obama fue el creador del término pospolítica. Y ahora pero es que la política vuelve. Claro, porque si la echas por la puerta te entra por la ventana, efectivamente. Y los elementos sofísticos, retóricos, aquello de peito, de la persuasión, siempre está ahí. Y si no lo haces tú, lo hace el otro. Pero entonces, por ejemplo, en la educación, ¿no? Que yo creo que sí que tenemos elementos retóricos en los grandes defensores de la educación, ellos que se dicen, ¿no? De la educación pública y demás, y de los grandes problemas que nos encontramos una y otra vez. Yo, ¿qué crítica le haría a los argumentarios del Luri que interviene en el espacio público defendiendo un determinado modelo de educación? Diría, no, estos son teorías de un maestro de escuela que lo que hace es que piensa con borrador y pizarra, la regla, hombre, le queda poco para defender el castigo corporal, la letra con sangre entra. Estos son cosas del franquismo, son cosas del posfranquismo. La educación ahora es totalmente diferente. Claro, a mí hoy con 40 años y 3 niños,
y como padre me cuesta no verle la chatarra a todo esto. O sea, los niños en realidad siempre son el mismo contenedor. Desde... Te entiendo perfectamente lo que dices. Entonces, hay cosas que dice usted, como por ejemplo sobre el esfuerzo, la disciplina, la memoria, la lectura, que dices, oye, pero ¿esto por qué es tan extraño decirlo? Cuando es algo tan, perdón, jodidamente sí, evidente. efectivamente. Pero ¿cómo no voy a tener que educar a mi hijo en que se siente y guarde silencio durante un tiempo? Si Pues para así es. cocinar huevos fritos tiene que ser capaz de escuchar. Pues así es. Por eso es tan importante que nos miremos a nosotros mismos y que aquello que defendemos en nuestra vida cotidiana no se lo neguemos a la escuela. Es decir, el problema, todos los discursos neopedagógicos que están hoy en boga serían absolutamente indiscutibles si no vinieran acompañados con un fracaso escolar real. Más allá de los datos estadísticos que estamos todos empeñados en disfrazar. Y ese fracaso escolar real se pone de manifiesto en ese 25% de nuestros jóvenes de 15 años que son incapaces de entender un texto mínimamente complejo. Es decir, que acaban la escolaridad obligatoria siendo extranjeros en su propia lengua. Entonces, si en conjunto miramos más los debates sobre los propósitos del sistema y cuando en el Parlamento, cada vez que se discute una nueva ley, las grandes polémicas vienen porque cada uno intenta subirse a un pedestal más alto para decir qué es todo aquello que desea de bueno, ¿no? Todos queremos lo mejor, todos estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo, todos somos maravillosos, pero lo que nos debería llamar la atención es ¿qué resultados impugnan nuestras buenas intenciones? ¿No? ¿Qué resultados impugnan? ¿Por qué el ascensor social no funciona? ¿Pero esto era así en los 80? No, mira, si analizamos en los 80, lo que te puedo decir es que en los 70, sí, desde mediados de los 70, el nivel de educación de España y Corea del Sur eran similares. Que el descenso, o si quieres, el progreso que había entre la población española que iba adquiriendo estudios secundarios, iba haciendo una progresión notable. Eso José Manuel Lacasa lo ha estudiado con todo detalle. Si queréis cuestiones estadísticas con precisión, Lacasa os ofrecerá todo. Pero en fin, ¿por qué eso se rompe a partir de la LOCSE? A partir de la LOCSE se rompe de manera muy clara pues eso, una ambición intelectual que existía entre los jóvenes españoles que querían no solamente tener un título, sino tenerlo en condiciones, ¿no? Y con la LOCSE se rompe de una manera muy clara. Es decir, yo lo voy a decir así de claro, para mí la gran decepción de la socialdemocracia es con la educación. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con ninguno de sus propósitos, sino al contrario. Es decir, está ofreciéndoles a los niños pobres un discurso teórico buenista y después los abandona a la puerta de la escuela. Y eso me parece... Voy a callarme lo que me parece. Pero es así, están abandonados. Es decir, ¿qué haces con un chaval hoy? Cada vez lo tengo más claro. En el libro de La escuela no es un parque de atracciones, dedico el último capítulo a lo que llamo el capitalismo cognitivo. Me parece obvio que hoy, ya de manera muy manifiesta, el conocimiento se ha convertido en una fuente de riqueza en cualquier país. Que las fuentes de riqueza tradicionales están dando lugar al conocimiento. Conocimiento, capital humano, etcétera, etcétera. Pues bien, si en esta situación no nos tomamos en serio el conocimiento, lo que estamos jugando no es con la psicología del niño, sino estamos jugando con el futuro del país. Y la escuela está hoy demasiado centrada en la psicología del niño, olvidando su dimensión republicana. Y cuando solamente nos fijamos, y ahí aparece el idiotez de nuevo, cuando solamente nos fijamos en la estabilidad emocional, psicofísica, afectiva, etcétera, del individuo y le restamos la comunidad, al final ese individuo resulta que se encuentra aislado
y sin ningún soporte de acogida que le proporcione esa estabilidad que necesita y que no se la puede dar autónomamente a sí mismo. Yo una cosa que decía también en ese libro y en esa reflexión, en una entrevista que le hicieron, era cómo hay una clase, yo creo que hay una parte de los problemas de España, de nuestra sociedad, que constantemente, de los problemas reales, que no acaban de eclosionar al espacio público, porque hay una franja de gente que no los sufre. Efectivamente. Y que entonces los debates están constantemente circulando, esa élite, a izquierda y a derecha, ¿eh? O sea, sí, no, tanto y tanto. que tienen acceso a determinada formación de tercer nivel, que tienen acceso a determinada... que pueden además siempre sortear esta situación que usted ha descrito de, oiga, los niños vulnerables... Pero vamos a ver, un sistema se debería medir en su circunstancia básica por cómo trata al niño con menos posibilidades familiares, con menos posibilidades familiares. Y no, resulta que los que están prescribiendo son gente que, pues, que ha tenido acceso a unas determinadas posibilidades y que entonces teorizan cómo el sistema sería mucho mejor si respondiera a sus sesgos y a sus ideas, ¿no? Esto, el sujeto hidropónico, que digo en expresión de Armesilla, que además luego llega a los puestos directivos de las sociedades y que entonces tiene grandes teorías que no tienen conexión con lo que está pasando en lo real, ¿no? Y el ejemplo de hoy, perdón, que Jorge sabe perfectamente por qué lo digo, el ejemplo de hoy es que tenemos a un montón de académicos de una organización política que se llama Más País, que es Errejón quien la lidera, que andan diciendo constantemente desde hace 3 días que el problema de España es que es un país de camareros, donde hay mucho turismo y que lo que hay que hacer aquí es apostar por la energía solar y las grandes construcciones teóricas, ¿no? Entonces, la cuestión es que en gran parte, uno de los problemas que constantemente nos encontramos con esto es que el debate sobre cómo afecta el sistema educativo a esos niños vulnerables no está. Es que ni aparece. Estamos entrando ahora en cuestiones de una importancia enorme. El futuro del país no tanto es sobre su supervivencia futura o sobre su comodidad futura, sino sobre su cohesión, va a depender cada vez más de la complejidad de la clase media. Yo no creo que la clase media esté desapareciendo, lo que creo es que está mutando de una manera bastante rápida. Y ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Vamos a ver, primero, me parece indudable que la élite cognitiva se está formando, que se está formando una élite cognitiva. Me parece indudable también que las escuelas privadas han tomado muy buena nota de ello. Hoy el mapa que tenemos heredado de escuela pública, concertada y privada está mutando también muy, muy, muy rápidamente. La concertada está viviendo unos momentos de incertidumbre enormes y lo que es la privada que no quieren una peseta de subvención para gestionarse ella de manera autónoma, sus programas, etcétera, etcétera, está creciendo. No solamente está creciendo, sino que hay fondos de inversión internacionales que están dispuestos a invertir en las escuelas privadas españolas. Que, aunque solo fuera por eso, debería llevarnos a pensar alguna cosa, ¿no? Entonces, esa escuela, que además privada, que además tiene muy claro, yo en Cataluña lo veo de una manera meridiana, que está educando a la clase dirigente, porque les está proporcionando no solamente unos contenidos selectivos muy altos, que es cierto, sino sobre todo les está proporcionando a esos alumnos una agenda. La agenda de los contactos que aquí a 10, 15 años pues habrá que tener para participar en el who is who, ¿no? de la sociedad. Eso se está produciendo. Lo queramos ver o no lo queramos ver, se está produciendo. Y mientras tanto nosotros estamos ideologizando la escuela, creyendo que el único debate importante pues es sobre cómo enfocamos la educación de género o si, pues qué sé yo, la señorita Greta debe figurar en los pósters de las aulas sustituyendo al crucifijo. Quiero decir que o bien nos tomamos en serio esa clase media que sirva de puente
entre el conjunto de la sociedad, porque cuanto más selectivas sean las diferentes especialidades, ¿no? Cuanto mayor sea la especialización, más necesario va a ser una clase y una cultura media, una cultura común, que permita ponerlas en contacto a todas esas excelencias selectivas y ponerlas en contacto con la gente normal. Pero eso, que me parece que debería ser la preocupación esencial de alguien que se tomase en serio la equidad, no aparece en ningún sitio. No aparece en ningún sitio. Y es absolutamente esencial. Por eso, fijaros, otro elemento muy curioso de la metamorfosis a la que estamos asistiendo. Hoy, mientras discutimos si escuela privada o escuela pública, que os he dicho que para mí ese debate ya ha quedado caduco, la verdad es, y si tienes hijos lo sabrás, es que lleves tanto a tu hijo a la pública como a la privada, al final vas a necesitar completarlo con actividades extraescolares. A ver, resulta que refuerzo de matemáticas. Efectivamente, música, idiomas. Claro. Sí. Entonces, el papel, pero fijaros que esto es muy importante si queremos entender por dónde va la educación. El papel de la escuela, o sea, la importancia de la escuela está perdiendo protagonismo relativo. ¿Por qué? Porque las familias saben que vaya a la escuela que vaya necesita completar su formación con otras cosas. Entonces, las familias conscientes saben que hay que completar la escuela con otra cosa. Lo cual es una privatización por otro nombre. Indirecta. Los míos van a un público. Pues por eso os decía que el debate de escuela privada, pública, etcétera, esconde más de lo que manifiesta. Lo que tiene que ver con lo que os iba a decir, que hay una versión turbo de este abandono socialdemócrata de la educación que decía Gregorio, que es la versión loca que tenemos en España de la educación en comunidades autónomas, donde, pues por ejemplo, en Cataluña uno sabe perfectamente, y si no lo sabes porque no quieres saberlo, que los niños castellano hablantes tienen un desempeño peor por una serie de hándicaps que tienen con respecto a la lengua en la que se les educa. Sí, porque ahí los datos que tenemos son abundantísimos, ¿no? El reto, y además eso deberíamos plantearnos, porque hay formas de hacerlo, y tampoco estamos inventando nada, llevamos muchos años de estudios empíricos, etc. La escuela tiene que compensar los déficits culturales familiares. Si resulta que no los compensa, pues ¿para qué sirve? Y eso hay que plantearlo así. ¿Para qué sirve? Si no te compensa, es decir, si tus resultados van a depender de una manera muy significativa del número de palabras, para que nos entendamos, que funcionan en casa, yo no creo de todas las maneras que la clave sea la lengua que se usa, sino la complejidad cultural de esa lengua, que además coincide en Cataluña de que hay un sector de migrantes pues hasta hace poco masivos que no tienen una cultura, digamos, muy boyante. Y eso, pero una familia castellano parlante con una cultura, con un vocabulario amplio y un dominio sintáctico de la propia lengua castellana, no va a encontrarse problemas reales en la escuela a su hijo, ¿no? Es decir, es más la pobreza como factor que la lengua. En Cataluña, en el País Vasco, es otra cosa. Pero es la lengua usada como un filtro para separar a los ilotas de los ciudadanos de bien que accederán a los puestos y a los cargos y a la política, como decía antes. Bueno, no, es que, a ver, mira, eso Jordi Pujol, que es el político que más claras ha tenido las cosas en Cataluña. En todo sentido y condición. En todos los sentidos. Lo decía con mucha rotundidad. Demos autoridad a lo nuestro, que los demás querrán impregnarse de esa autoridad. Y el problema, ¿cuál ha sido? El real. Que los catalanes hayan querido fomentar una cultura catalana o la desaparición de España porque nadie ha tenido que la defendiera. Amigo. Es que yo voy a ser un poco aquí... Yo estoy un poco cansado, y digo cansado a mis 40 años, que no tengo derecho a estar cansado, del tema este de, no, es que los que lo hacen mal son ellos por hacerlo.
Claro, exacto. Bueno, chico, yo digo porque es que este discurso es universal, ¿no? Es Un decir, catalanista, nadie puede escandalizarse de que un catalanista que se presenta públicamente como catalanista quiera crear una escuela catalana. Eso de tirarse por los pelos de eso es absurdo. claro, o sea, ¿cuánta parte de esta supuesta victoria es de ellos y cuánta parte es de que, tío, que tenemos gente muy vaga? Quiero decir, Efectivamente. muy vaga, y digo muy vaga en sentido general. Y ahora, si quieres, nos podemos hablar de los conservadores y de que los conservadores no hagan monólogos. O sea, no, Totalmente de acuerdo. es que me jode que la izquierda tenga la música, el cine, los artistas y tal. Oye, tío, pero quiero decir... Sí, pero mi respuesta es decir que los de los Goya son unos subvencionados y que el cine es una mierda y que no hay que ir al cine. Pues hombre, no sé. No, quiero decir que Clint Eastwood hace pelis. No, no sé si me explico. O sea, que le molestará más o menos, pero hace pelis. La pregunta, y esto ya es un poco el call to action de todos los capítulos, es, bueno, sí, todo esto es muy asimétrico, está muy torcido y no sé qué, que decías antes del tema de los monólogos. Ya bueno, pero ¿y tú qué haces? Quiero decir, porque es que al final la conclusión... Y con el tema educativo, que era, por eso quería utilizar lo de Engarce, es, oiga, pero entonces, yo sé lo que yo hago. Yo, que más o menos es el análisis que usted ha dado, que es decir, oiga, mire, aquí el sistema educativo, el de la concertada o el de la pública, yo lo voy a tener que complementar como padre de familia de clase media. Y entonces voy a darle a mis hijos fits diferentes para que tengan más capacidad, ¿no? Claro, esto lo hago yo porque tengo esta visión y segundo, tengo recursos para hacerlo, que eso es lo más importante, que es lo que decía Jorge. Oiga, esto es una privatización segmentada, porque yo todo esto lo hago toco. No me quejo porque puedo, pero ¿y la familia que quisiera pero no puede? ¿Eso es justo? ¿Es injusto? ¿Nos parece bien? ¿Es el sistema a defender? No, Pedro, sabes que hay un tema que a mí me interesa mucho y lo he vivido muy familiarmente, que es, por ejemplo, por poneros un ejemplo que Gregorio igual se acuerda, es, por ejemplo, la Radio Televisión Española edita unos libros, que era una biblioteca de divulgación, pues, un montón de temas. Y luego tenías programas pues, como los clásicos de Rodríguez de la Fuente, cosas que ahora nos parecen estrafalarias, como lo de Jiménez del Oso, pero que Jiménez del Oso, simplemente oyéndole hablar al lado de cosas que Madre se mía, del Círculo de Viena. Entonces, claro, había una vocación y una puesta en práctica de una teoría social sobre el ascenso social a través de la cultura y a través de la formación. Hoy en día, ¿qué queda de eso? Mira, pero un segundo, señor Luri, un segundo. Ya, pero es que eso exigía una visión aristocrática de la educación y la cultura. Es decir, había un ideal. Canon, si niegas que hay un canon, ¿cómo se va a encontrar la gente en un canon? Pues cada uno tiene su canon. Pero ¿qué pasa? Que al final los ricos tienen un canon y los pobres tienen otro canon. Mira, eso es cierto, ¿eh? Pero para que eso exista, hay que defender sin complejos lo nuestro. Porque en Francia, que tenían ese canon con la escuela republicana, todo eso está haciendo aguas, en la escuela pública preferentemente, porque nadie se atreve a defender lo nuestro. En Francia, en la chauvinista Francia. Y entonces, no solamente eso, sino que defender lo nuestro, pues resulta que te hace culpable de no sé cuántas deslealtades al humanismo abstracto que está en boga, ¿no? Y si nosotros no hemos sabido defender que la patria es una institución moral, en primer lugar, que es una institución. Pero bueno, eso es obvio, no hace falta. Pero ¿cómo es posible que no se pueda decir esto? Pues eso, si no lo hemos sabido defender, si no hemos sabido defender, pues ¿qué te diría yo? Tantas cosas y tan grandes. Pero Gregorio, que no, que ahora la patria es el Estado. Sí, pero... Es la administración, es el derecho administrativo. Pero eso no se lo cree nadie. Es decir, a la hora de la verdad, pues hay algo que es la expansión natural de tu personalidad y que hace pues que si vas a Ávila te encuentres algo de ti, pues te lo encuentres recorriendo Ávila, y si vas a Granada digas qué bien que no llego como extranjero a Granada, y si vas a La Coruña digas demonios, esto es también mío, ¿no? Mientras que si vas a Burdeos pues dices, a ver estos franceses cómo se lo hacen, ¿no? Esa expansión natural de tu personalidad, que es en definitiva la expresión, insisto, sin complejos del valor de lo nuestro. Si tú no lo haces, no te quejes de que después otros lo hagan.
Y eso es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, pues Arzallus, Pujol lo tenían tan claro esto. Lo tenían tan claro desde el primer momento. Desde el primer momento. Y yo creo que el primer PSOE, el PSOE de Felipe González y de Guerra, también lo tenían claro cuando intentaron erigir a Antonio Machado en el símbolo de una España posible. Lo que pasa es que lo de los 100 años de honradez se les hundió y al hundirse eso, pues se les hundió también el símbolo que tenían. Pero volvemos de nuevo a lo de antes, ¿no? Necesitas tu retórica y necesitas aquellos santos a los que llevar en procesión, claro que sí. Pero entonces se puede... Es que esto acerca casi en la estructura actual del país a un imposible, que es casi pedir que haya... Pues para que haya una reforma educativa haya que hacer una renacionalización del país. Porque por eso debemos tener claras varias cosas. Primera, que da igual la reforma educativa. No va a modificar esencialmente nada. ¿No? Aquello que decía Romanones con tanto acierto, Romanones hay que leerlo, ¿eh? Romanones hay el que decreto, el reglamento. Sí, porque sobre todo sus aforismos, os los aconsejo porque es nuestro Maquiavelo, es un personaje al que yo no votaría ni por casualidad, pero que estoy convencido que pasase una semana con él te convalidaría, qué sé yo, una titulación de un máster, ¿no? Sus aforismos maquiavélicos, crudos, cínicos, hay que leerlos enteros. Yo llevo desde hace tiempo intentando que distintas editoriales editen los aforismos de Romanones, pero me encuentro con que los mismos editores te dicen, ¿y este Romanones quién era? ¿No? Que ese es el drama, ¿no? Que nos hemos desconectado de nuestra tradición, ¿no? Bueno, pues lo que decía... Vamos a montar una productora y la primera obra de la productora va a ser un musical sobre Suárez. Bueno. Vamos a montar una editorial y el primer libro de la editorial, el primer libro que salga a la imprenta puede ser los aforismos de Romano. Hombre, pues te aseguro, de verdad que os los aconsejo, que hay tantas cosas por ahí que son maravillosas en nuestra tradición, pero los aforismos hay que leerlos, porque te das cuenta lo que es Maquiavelo gobernando en la España de hace 4 días, ¿no? Bueno, a lo que iba. Las leyes educativas de la LOGSE para aquí no han tenido una influencia decisiva en nada. En nada. Han creado grandes escándalos parlamentarios. Pero fijaros bien, si nosotros miramos de Madrid para arriba, Madrid, Castilla-León, La Rioja, Navarra, la cornisa cantábrica, con todas las leyes educativas han tenido unos resultados que estaban por encima de la media de la OCDE. Por lo tanto, si evaluásemos esas leyes por los resultados, diríamos, tenemos unas leyes cojonudas. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, nos mantienen, yo siempre insisto que Soria, y no solamente Soria, en conjunto Castilla y León, ha tenido resultados superiores a Finlandia, ¿no? Lo que pasa es que viajábamos a Finlandia y no a Castilla y León, ¿no? Bueno, ahora iba a decir un paréntesis sobre qué gran diputada se perdió Burgos, ¿eh? Pero vamos a seguir. Se puede hacer proselitismo, ¿eh? O sea, no... Hombre, claro. Pero, estamos para eso. Se me ha ido el santo al cielo. Sí, si miramos los resultados de Madrid para abajo, pues escucha, la incidencia, hemos tenido unas leyes educativas horrorosas, porque Canarias, Extremadura, Andalucía, incluso las Baleares, pues sus resultados han sido deprimentes. Entonces, ¿cuál ha sido? Nuestras leyes educativas ni han servido para empeorar a los buenos ni para mejorar a los malos. ¿Cuál ha sido su incidencia real? Nula, porque ninguna de ellas se ha preocupado de verdad por introducir reformas sistémicas en aquellos puntos cruciales que sirven para articular el sistema educativo. Son todo retórica. Además, corrígeme, Gregorio, que lo sabrás tú mejor, pero yo creo que si superpones un mapa de la alfabetización en España de finales del siglo XIX con los resultados de ahora, no va muy... Sí. Fíjate, eso es curioso, pero que yo no sabría ir más allá de la constatación. Aún sigue pendiente educativamente la diferencia entre la España minifundista y la España latifundista. Vale. Y no, de verdad, soy incapaz de ahora de desarrollar esta idea, pero la constatas muy fácilmente.
Pero una pregunta sería, ¿es posible crear una educación sin la sensación de que hay algo que merezca la pena transmitir? No, Quiero decir, no, es no, un que poco la digo, no. pregunta que yo hacía antes sobre, en ausencia de patria o nación, Ese es. ¿qué, Caes y perdón, ¿qué estoy creando? O sea, pues ¿por qué estás por qué creando, me voy a tomar este esfuerzo si en realidad aquí no hay nada, no hay una estás, llama que transmitir? En realidad, estás creando un discurso emotivo, que es el que hoy predomina en la escuela y que es el refugio de lo común en ausencia de algo común que sustente a lo común. Perdonad el juego de palabras. cada vez más contenido, pero menos intensidad en el contenido. Vamos a ver, pero cada vez más contenido es falso. Si nuestro problema, ese es otro debate absurdo. Nuestro problema no es que haya mucho o poco contenido. Nuestro problema es que especialmente en secundaria el 20% de las horas de clase el profesor las tiene que dedicar a intentar poner orden, a intentar seguir un ritmo de trabajo. Eso quiere decir que uno de los 5 días de la semana tienen ese objetivo, ¿no? Nuestro problema no es el del contenido, sino cómo aprovechar el horario que tenemos. O sea, vale, pero si en una esquina estuviera el Trivium y Sí, en otra esquina estuviera la educación sí, Wikipedia, llamémoslo así, sí, sí, sí. si no me equivoco, usted tendería más hacia el Trivium, escribir, No, 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 qué leer. demonios. No, 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 no me. No hago caricaturas, Yo lo que, no hago no, caricaturas. no, yo lo que creo es que el lenguaje es nuestra cultura en acto. ¿Eh? Y que ya podemos hacer lo que hagamos en la escuela. Si nuestros alumnos salen con un vocabulario coloquial de 500 palabras, hemos fracasado. Y que para fomentar ese vocabulario, ese lenguaje, que son las competencias reales de una persona, tus capacidades para comunicarte en distintos niveles, en distintos ámbitos, con gente de ciencias, de letras, de arte. Para eso necesitas una formación compleja en distintos campos que te proporcionen ese vocabulario. El objetivo no es a quién demonios le importa en el fondo qué es lo que podía decir Sócrates. Lo que nos importa es si Sócrates aporta algo en la formación intelectual de una persona del siglo XXI. Y yo creo que todos esos campos de las humanidades te proporcionan como mínimo una capacidad para una perspectiva una perspectiva crítica sobre tu propia lengua. Y como la lengua no es otra cosa que aquello con lo que pensamos, pues un lenguaje reducido nos lleva a pensamientos esquemáticos y reducidos, y un lenguaje amplio, con una sintaxis amplia, pues nos lleva a otro tipo de pensamientos. De todo lo que yo estoy diciendo sobre si este método no, lo que me interesa es, ¿este método de verdad refuerza o no la competencia lingüística de un chaval de 15 años que sale de la escolaridad obligatoria y se enfrenta al mundo? Eso es lo que me interesa. Un problema también con la recepción de la complejidad, ¿no? No me hables de la complejidad, no me hables ni de complejidad ni de paradigma. Y que yo creo que también tiene un correlato en estas cosas que pasan ahora, de que tiene que haber un canon expurgado de cosas porque la gente es incapaz de gestionar la complejidad del pasado, por ejemplo. Es decir, si tú vas al Congreso de los Diputados, hay cuadros, bueno, y esto Pedro lo sabe bien, de la Escuela Nacionalista Española del siglo XIX, donde se representa heroicamente la ejecución de los comuneros, por ejemplo. Oye, a los comuneros los ejecuta el rey, y el rey es una línea que sigue hasta ahora, pero la gente era capaz de gestionar esos dos elementos que eran constitutivos de la nación, tanto la línea monárquica como experiencias como la de los comuneros. Ahora, por lo visto, no. La gente no es incapaz de gestionar que haya aportes a la historia, a la tradición e incluso al rito que sean antitéticos o que vengan de fuentes distintas. Eso sí, eso es la capacidad dialéctica. Es decir, lo que llamamos complejidad, en definitiva, Hegel lo llamaba dialéctica, ¿no? Sí, Y es la capacidad. Justo el otro día. Sí, la capacidad. De manejar la idea de, ¿no? Exacto, la capacidad de trabajar con A y no A, viendo que las dos son reales y sin embargo son aparentemente contradictorias, ¿no? Pero eso es la vida. Nuestra vida cotidiana nos ofrece continuamente A y no A la vez. Y nuestros sistemas lógicos. Muy gracioso. Si tú vas al Parlamento británico, las cosas del Parlamento, las cámaras del Parlamento,
hay una sala pequeñita y hay una efigie de Felipe II entre varias figuras reales porque llegó a reinar. Nunca la han quitado. Hay una esquinita y está la figura de Felipe II. Pues obviamente, es decir, porque eso te permite aprender. Es que, a ver, aquí jugamos con temas que son apasionantes. Por una parte, la complejidad nunca la hemos sabido llevar. La complejidad es eso, es complejidad, y nuestro pensamiento es inevitablemente lineal. Y en la linealidad, pues buscamos la introducción, el nudo y el desenlace. Y cuando te encuentras con A y no A, te paras perplejo. Eso es una aporía, ¿no? Y la capacidad para resolver las aporías, Hegel nos lo dijo, únicamente se puede resolver históricamente, ¿no? Es decir, con una integración de A y no A en B, ¿no? Y eso, pues es en definitiva el pensamiento histórico en el sentido más riguroso del término. Eso además te lleva a otra cuestión que es importantísima en la educación. Cuando yo estoy hablando del lenguaje, es porque a la hora de la verdad, eso que hacemos con lo que llamamos inteligencia, intelecto, o como queráis, no es sino introducir divisiones en la complejidad para hacerla inteligible. Porque en sí misma es demasiado huraña. La complejidad es la selva selvalla, ¿no? Que de la Divina Comedia. Necesitas introducir, abrir caminos en la complejidad. Y esos caminos, pues siempre te llevan de un sitio a otro, apartándote de los múltiples sitios alternativos a los que podrías ir. Pero eso es pensar. Pensar es acortar e inhibir, etcétera, etcétera. Para eso hay que tener clarísima la conciencia de la identidad y de la diferencia, que son dos conceptos que a la posmodernidad le gusta tanto poner en cuestión. Yo lo he dicho más de una vez, que lo que caracteriza nuestro tiempo desde un punto de vista ontológico es básicamente esa obsesión por el ser del límite. A los antiguos lo que buscaban era la delimitación del ser para ordenar el mundo. Y decían, pues aquí está el mamífero, no le salían nunca las cuentas, ni a ningún grande le han salido las cuentas nunca. Comenzando por Santo Tomás, que después de escribir la suma teológica dice, pero esto no vale nada. Serán sus discípulos los que lo santifiquen, pero mira Platón, los que nos cuentan, los que lo conocieron en sus últimos años, le pilló la muerte revisada pública, en las tablillas de cera. Kant escribió 2 críticas de la razón pura y si lo dejan hubiera escrito 3 o 4. Marx, el proyecto de Marx nunca lo llevó a cabo porque todos los grandes han fracasado en ese esfuerzo de descomplejizar la realidad. Pero ese esfuerzo es el esfuerzo humano. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? Estamos llevando al paroxismo esa obsesión por el ser del límite, no el límite del ser, sino el ser del límite. Y eso nos lleva a la perplejidad. No sabemos lo que es limitar, más aún, todo lo que sea una delimitación clara nos parece una afrenta, porque eso es razón logofalocrática o cosas de ese tipo. Pero le haría un matiz a esto, fíjese. Además, o 2, sí. No, pero yo me he encontrado que luego en la praxis, esa retórica sobre la fragmentación, la mirada del otro, la complejidad, el no, vamos a detenernos ya, grandes relatos no, que son malos. Grandes relatos no, que no me permiten ejercer mi libertad, ¿no? Y esto era una cosa de las que sí que le quería preguntar después sobre educación. Es que luego esa complejidad no es real. Claro que no. Esa complejidad luego lo que acaba haciendo es desmontando las estatuas y poniendo otras. Usted lo dijo al principio, oiga, esto de cambiar el crucifijo por Greta, que puede ser que como sociedad consciente decidamos hacerlo, pero ojo, que sea una decisión consciente, no vaya a ser que hayamos roto la idea de que hay una sociedad, hay un modelo bueno y virtuoso hacia el que queremos tender, lo derribamos porque nos parece que oprime y que reduce la posibilidad de lo posible y de la emancipación de las personas, pero luego resulta que por detrás vuelve a aparecer y a decir, bueno, no, adscripción obligatoria a esto. Eso lo estamos viendo con mucha claridad y eso es un fenómeno que a mí me parece intelectualmente apasionante de nuestros días, de la actualidad. La crítica al humanismo, ¿no?
La crítica al humanismo, porque se supone eso, que es un falologocentrismo, el término de Derrida. Realmente el término de Derrida, que me parece ya el colmo de lo cursi, es carnologo-falocentrismo, ¿no? Pero que ahí va unido todo. Es decir, si eres un carnólogo falocéntrico, ya no puedes caer más bajo para nada. Entonces, bien, criticamos el humanismo porque nos parece que un señor que se instituye, un hombre que se autoinstituye como medida de todas las cosas, es usurparle al animal y a los otros seres no humanos sus derechos, ¿no? Sabéis que hay por ahí incluso alguna propuesta reciente de conceder derechos civiles a los animales, ¿no? Bueno, entonces resulta bien, desmontamos al ser humano porque no puede ser el centro. Y te encuentras, pues estos días ha aparecido en la prensa un señor o unas, bueno, no sé, no quisiera faltar de verdad en lo que voy a decir, pero una señora que ha tenido un hijo y que declara que no por eso se siente menos hombre, ¿no? Dices, vale, entonces es el sentimiento el que se convierte en medida de todas las cosas. Es mi sentimiento. O sea, ya no es el hombre cuando con la razón y la dialéctica intenta establecer límites lo que es la medida de todas las cosas, sino es el sentimiento. Claro, el sentimiento tiene dos cosas. Primero, que para el sentimiento todo el mundo vale. No tanto para la lógica o para la dialéctica, pero para el sentimiento sí. Segundo, que yo no pongo en duda la autenticidad del sentimiento de nadie. Pero entonces esto nos lleva a que no es que el hombre sea la medida de todas las cosas, es que cualquier hombre en cualquier momento de su vida es la medida de todas las cosas según cómo la sienta. Y eso me parece que no es que sea el fin del humanismo, es el fin del sentido común. Que como no se va a sostener, nos encontramos a lo de siempre. Y creo que deberíamos acostumbrarnos más que a enjuiciar las premisas del adversario dialécticamente, confrontar esas premisas con las conclusiones que necesariamente se derivan de ellas. Y no solo eso, señor Luri, una cosa que me parece esencial, empezar a defender propositivamente algunas... el valor de lo propio que decía antes. Sí. O sea, hay un problema también a veces de como que hay una parte de la gente que de alguna manera lo observamos y decimos, oiga, yo no estoy representado ahí. Yo sí creo que hay una forma y hay una manera de ordenar las cosas mejor que otra, que estamos un poco como paralizados ante a veces lo que se ve, ¿no? Y es el miedo al final a decir, oye, espera un momento. A mí me parece que formar una familia, por ejemplo, es mejor que no formarla. O tener hijos me parece mejor que no tenerlos. O educarlos en el mérito, en el esfuerzo, es mejor... Pedro, te pongo un ejemplo de ayer o anteayer, no sé cuándo fue. El Chimo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, pone un tuit invocando la figura de Jaime I. El conquistador. Jaume I el conqueridor. El conquistador. El conqueridor. El tío, a mí. O sea, seguimos tu camino. ¿Pero qué coño camino sigues? O sea, ¿que vas a caballo y pegando espadazos? ¿O qué? No, porque es que se da la paradoja de que ellos pueden decir Jaume I el conqueridor y yo resulta que no puedo hablar del descubrimiento. Que se le Rajoy un día. No, lo que hay que decir es que, sí, que Jaume I es nuestro Jaume I. Jaume I es nuestro Jaume I, que yo no me siento yo no me siento para nada heredero de la historia de Castilla. Es decir, yo veo a los reyes de Castilla y me apasiona Castilla cada vez más y me apasiona su historia. Pero yo soy navarro. Quiero decirte que me siento más identificado con una Con el carlismo, dígalo, reconózcalo. El carlismo, ¿sabes cuál es una de mis ilusiones? Una de mis ilusiones, vaya, desde hace mucho tiempo, organizar una gran exposición que se titulase eso, el carlismo de las trincheras al olvido. Me parece lo más punky que podemos hacer en esta nueva fase de extremo centro. En la guerra civil todo eso se distorsiona mucho, pero aún así, si los conoces a aquella gente, esa gente que tenían más de anarquistas que los propios anarquistas. Por alguna razón, los carlistas catalanes, cuando venían a Barcelona, se hacían al día siguiente anarquistas de la FAI. Llegaban carlistas y se hacían anarquistas. Pero esa gente que va a la guerra el 18 de julio y cuando llega a finales de julio dicen a sus generales que nos volvemos a casa. Eso es real. ¿Y por qué? Pues porque hay que cosechar.
Y eran incapaces de entender que les dijeran que no, que estaban en guerra y en guerra no se cosecha. Pero ¿cómo no se va a cosechar, no? Esa gente que cuando se ponían a desfilar les salía una procesión y son incapaces de que les haga un desfile, ¿no? O esa gente que aquellos carlistas de Guipúzcoa que cuando están en primera línea aún están gritando Gora Zumalacárregui generala. Ahora, viva el general Zumalacárregui cuando Zumalacárregui llevaba 100 años muerto, ¿no? Ahí hay, es la última, yo diría yo, filosofía claramente teológica, es la del carlismo. Y dicho esto, os diré que si hubiera sido al revés, que si resulta que Fernando VII hubiese hecho su testamento de otra manera, pues es muy fácil que los carlistas hubieran sido liberales y los que siguieron a los liberales hubieran sido ultramontanos. Y recordad que Guiri viene precisamente de cristinos, de guiristrinos, es decir, eran los liberales partidarios de María Cristina. Mira cómo son los navarros. Es que a un antepasado mío lo fusilaron, era coronel del ejército cristino y precisamente lo fusilaron los carlistas. Es que eran unos bestias. No, que no, ningún problema. Es decir, como todos en la época, pero... Serán los míos, pero eran unos bestias. No, pero bueno, lo único sí que una cosa... Aquí no podemos acabar sin que diga otra cosa, ¿no? Es decir, esa imagen que tanto se está distorsionando ahora, pues de la guerra civil. ¿Quiénes llegaban a Irún o quiénes llegaban a las ciudades de Guipúzcoa o incluso de Vizcaya? Básicamente eran los carlistas navarros, que como eran buena gente, si llegaban a primera hora y el pueblo estaba en misa, esperaban a que la gente saliera de misa para bombardear. El que era... Eso es tal cual, ¿no? El que es... Bueno, son los carlistas navarros los que van y vitorianos, los que están ahí luchando en primera línea en Guipúzcoa. Decía una cosa que yo no asocio la historia de España a la historia de Castilla. Yo asocio la historia de España a la historia de España. Efectivamente. La cuestión es que por alguna razón no tenemos ya poetas, no tenemos cantantes, no tenemos a nadie que le cante una canción, por la razón que sea. Cuando las otras élites sí que se esfuerzan en cantarle canciones a lo suyo. Sí, entonces, sí. Claro, la duda de siempre no es, oiga, no me pides a mí que deje de cantar, ponte tú a cantar lo tuyo. O sea, aquí no sé si me explico. Dicho lo cual, sí, lo único, sí es que quería preguntarle una cuestión sobre el tema del esfuerzo. Sí. Porque yo creo que es un tema que es otra de esas verdades autoevidentes que es llamativo, que es, oiga, hay familias que educan a sus hijos en el esfuerzo porque de manera intuitiva o de manera generacional entienden que hay una parte del proceso educativo que es el esfuerzo. Eso no implica que seas un tonto a las tres, que creas que la sociedad es meritocrática o que el capitalismo premia a los mejores, ni que tengas una idea ingenua sobre que aquí los que están por delante es porque se lo merecen. No, yo no estoy diciendo eso. Sé todos los trucos que hay, sé todo lo que importa, la herencia, sé todo. Pero, oye, de verdad, ¿creéis sinceramente que un sistema educativo que no permita que una de las palancas para avanzar sea el esfuerzo y el mérito, de verdad me decís que creéis que es más beneficioso? Es decir, el dilema de, vamos a ver, yo puedo aceptar que el sistema sea igualitario, no tengo ningún problema, pero ¿eso es esencialmente mejor que permitir que un sistema recompense a quien se lo merece? Y aceptar que hay una parte de la gente que no va a cumplir, no todos van a llegar al 5. A ver, primero, yo aquí siempre pongo este ejemplo. Para ser especialista en las obras completas de Georgie Dan, no necesitas ninguna educación auditiva especial. Tienes que recoger. Vosotros sois muy jóvenes y igual no sabéis quién es Georgie Dan. Hombre, a ver, el autor de las la duda ofende, la barbacoa. Pero sois unos críos. Pero sí que son categorías conocidas. Sí, pero podríamos decir la bomba de... Bueno. Las obras completas de Georgie Dan. Perfecto. No necesitas tener una gran formación musical. Más aún, si la tienes, corres el peligro de que no te gusten.
¿eh? En cambio, para disfrutar del segundo concierto para piano y orquesta de Shostakovich, necesitas tener el oído educado. ¿Cómo lo consigues educar? Pues con esfuerzo. Es decir, porque la inercia te lleva, especialmente a una población mayoritaria, la inercia nos lleva más a cantar en la ducha una canción del verano que a silbar, pues eso, el segundo movimiento de piano de la orquesta, de concierto para piano y orquesta de Shostakovich. Es decir, si queremos algo grande, tenemos que poner algo de nuestra parte. Es así de sencillo. No tiene más historia. Si queremos disfrutar de la complejidad del mundo y saber... Es que, mira, el niño pobre va a la escuela a rebasar los límites culturales de su familia. Y si la escuela no le proporciona eso, no hace falta que vaya a la escuela. Rebasar los límites culturales de tu familia puede ser muy doloroso, porque siempre hay un elemento de desarraigo. Y sé de lo que estoy hablando muy bien. Siempre hay un elemento de desarraigo. De desarraigo, pues que puedes correr el riesgo de que tus amigos llegue un momento que se ríen porque has utilizado no sé qué palabra o no sé qué giro sintáctico que se te ha impregnado de una manera espontánea en la escuela, ¿no? Pero si la escuela no nos permite eso, trascender los límites culturales de nuestra familia, ¿para qué la queremos? Pero trascenderla quiere decir que aquello que decía tan bonito Camus de su maestro, nos consideraba dignos de descubrir el mundo. No de movernos en nuestra familia, nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Pues yo lo que le pido a la escuela es exactamente eso, que considere a sus alumnos dignos de descubrir el mundo. Si eso es reaccionario, de derechas, conservador, pues me importa un pito. Pero no me importa nada. Yo lo que sé es que mira, ¿sabéis cuál es el libro más feliz que me ha hecho de todos los que he escrito? El que saldrá el 30 de septiembre, que he escrito 4 manos con mi nieto Bruno, de 10 años, que se titula Mi familia es bestial. Ah, qué bueno. Ha sido un trabajo precioso. ¿Y de qué va? Pues te lo tendrás que comprar. Bueno, pero cuanto salga. un claim, una pequeña promo. Mi familia es bestial. Es Vale. un canto a la familia, porque en la familia siempre hay más complejidades de las que parecen y, por supuesto, hay ilusiones, frustraciones y desgracias, pero y alegrías, ¿no? Y muy poco políticamente correcto, además, te diré. Muy poco políticamente correcto. Pero yo he descubierto que son las historias que les gustan a mis nietos. A mí me gusta contarles historias, inventármelas. Comienzas y además ellos me dicen, cuéntanos una historia de extraterrestres que están en un planeta de, qué sé yo, de goma y que les persigue un señor muy malo. Pues adelante. Nuestro héroe es el conde de Herzegovina, que el conde de Herzegovina vive en Herzegovina con un ojo que le sale por aquí colgando y goteando pus, y en el otro tiene un agujero donde una tarántula va asomando sus patas y por los golpes de la tarántula, de las patas de la tarántula, el conde de Herzegovina se orienta. Eso, yo sé que todas estas cosas que estamos haciendo tienen una repercusión directa en el incremento del lenguaje y de la complejidad lingüística de mi nieto. Y lo hago por eso. Y lo hago y además lo disfruto muchísimo haciéndolo. Pero sé que no todas las familias lo hacen. Por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de creatividad o por lo que sea, no lo hacen. Pero entonces es la trampa de la palabra equidad que suena tan bonita. No, Rawls nos ha hecho mucho daño. Porque nos ha planteado un cuento de rosas que solamente es posible si el hombre naciera ya desde el primer momento con un alma socialdemócrata. Si el hombre fuese, como decían los escolásticos, natural liter socialdemócrata, entonces Rawls no tendría mayores problemas. Pero el problema no está en la equidad, sino en las diferencias de aspiraciones. Y es esencial que haya diferencias de aspiraciones, que uno quiera ser cocinero, el otro quiera ser futbolista y el otro quiera ser bailarín, ¿no? Y el otro quiera ligar y solamente ligar, y que el otro quiera pintar y el otro quiera cantar.
Y en esas diferencias de aspiraciones es imposible medir la equidad. Claro, pero ¿cómo le permitimos a alguien que pueda...? Además, estamos acabando con uno de los grandes mecanismos de equidad, que es el generacional, que es la dialéctica del amo y el siervo de Hegel, que es que o de Konev. Los niños tontos, hijos de los ricos, se arruinan y entonces dan paso a nuevas generaciones de gente que viene con ganas. Ahora, como todos van al Colegio de Europa y cosas de estas, pues entonces ya no... Cada vez es más difícil que pierdan el sitio. Pues ahí estamos, es decir, eso es un hecho objetivo. El ascensor social, voy a decir ahora una aberración para algunos, pero que para mí me parece evidente, porque yo soy hijo del posfranquismo. Era más fácil para un hijo de un obrero ascender socialmente en los años 70 que hoy. Pero ¿y eso se referencia solo a cómo ha cambiado la educación o es también un cambio a muchas cosas, sociológico? A muchas cosas, y evidentemente a que había un crecimiento económico que incorporaba pues a las nuevas generaciones en el sistema de una manera bastante fluida. Probablemente también a la inexistencia de determinados filtros que hay ahora, porque por ejemplo, la banca era un gran generador de ascenso social, porque no había tantos titulados universitarios, y yo he conocido todavía, cuando yo trabajaba en banca hace 10-15 años, a gente que había llegado a puestos con buenos sueldos y que no tenían ni título universitario, porque claro. el proceso que habían empezado de botones y se habían conocido todo el negocio. Pero es completamente impensable. Mi madre en el BBV, entrando... Claro, sí, pero ¿sabes aquí lo que pasa? Y esto es también un factor esencial. Es que entender lo que decíamos, la complejidad nunca la entiendes, por eso es complejidad, si no, no sería simplicidad. Uno que por ahí que escribe libros cada 15 días. Efectivamente, sí, que llamamos Navarro. Del ¿Carlista también o...? PNV, o sea que sí. Bueno, o Nafarroa Bay. Bueno, el caso es a lo que vamos. Entre esos elementos de la complejidad del presente hay uno que, como todo lo importante, siempre está en la superficie, pero como nos creemos muy inteligentes vamos buceando en causas profundas, ¿no? Y tanto nos dedicamos a bucear que se nos escapa lo que está en la superficie. Hay un cambio en las familias enorme. Cuando en mi casa yo me puse a estudiar, nadie tenía dudas de que eso era progresar. Podía yo haber renunciado a estudiar, pero veía perfectamente que el vecino llegar a cuarto y reválida le suponía ya tener un trabajo de oficina. En los estudios te permitían progresar, básicamente, eso lo dijo Delibes en Camino, aquella maravillosa novela, progresar básicamente era trabajar menos que tus padres y ganar más. Eso es progresar. Ahora tú miras a tus hijos, les van a trabajar menos que yo y van a ganar más. A ver quién levanta la mano y lo dice que sí. Ese sentido de nuestras certezas con respecto al futuro se han hundido. Y por eso es lógico también que haya dudas sobre los conocimientos válidos. Por eso yo hablo de conocimientos poderosos, porque digo, sea el que sea el futuro, la persona que hable bien tendrá más ventajas que la que hable mal, seguro. La persona que sepa redactar un mail, sean las que sean las tecnologías o lo que sea similar al mail, tendrá más ventajas que el que no lo sepa. Ahora, si el sistema no tiene claras determinadas ideas, nuestro papel no es echar más confusión al sistema, sino proporcionarle claridad. Porque si no le decimos a los alumnos que ir a la escuela, estudiar y esforzarse merece la pena, ¿para qué lo van a hacer? Si les estamos diciendo que el futuro nadie sabe cómo será, que los conocimientos o las competencias del futuro nadie sabrá cuáles son, que las cosas cambian muy rápidamente, pero sí que además no es cierto, el teorema de Pitágoras está empeñado en continuar. Es decir, eso, ahora voy a decir algo que es el sumum de la incorrección política y del paleoconservadurismo. Hay verdades eternas. Hay verdades eternas. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Y lo maravilloso no es que haya verdades eternas, sino que estamos capacitados para conocerlas y compartirlas. Entonces me puede decir, ¿también hay verdades construidas, relativas, etcétera? Sí, claro que sí. Pero lo primero es lo que nos proporciona la razón común y lo segundo, la opinión diversa. Como la escuela se centre solo en fomentar la opinión diversa y se olvide de la razón común,
es todo el edificio el que se nos desmorona. No, usted hablaba de las realidades sensatamente imperfectas. Es un concepto que ha ido... vamos, La familia es sensatamente imperfecta. Sí. hay Eso es una... obvio, ¿no? No, claro, quiero decir, es que me gusta mucho un concepto que desarrolla usted alguna vez, que es el hecho de decir, bueno, es que como esto tiene imperfecciones, hombre, lo tiramos todo abajo y ya construimos otra cosa y te dices, bueno... Es el argumento que han dado algunos con el tema de las mascarillas. Efectivamente, sí. Como no protegen al 120%, que no se usen. Como no teníamos mascarillas homologadas que fueran perfectas y cuya efectividad fuera del 100%, vamos a ir sin mascarilla y entonces pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Pero eso, fíjate que detrás de todo esto lo que está en juego es la conciencia de lo frágil. Aquello que decíamos antes de las cosas tocadas por la muerte. Aquello que amar lo que la muerte ha tocado, que es nuestro signo, nuestra fatalidad y al mismo tiempo donde está. ¿Cómo íbamos a disfrutar de la música si no fuera de una gran película, de una gran novela? Me acabo de leer, os confieso que me acabo de leer por 5ª vez El Quijote y por primera vez al final se me ha formado un nudo en la garganta que no he llorado por vergüenza, pero me hubiera desmoronado allá por primera vez. ¿Y eso cómo puede ser que este libro vaya envejeciendo conmigo? Que yo lo leí de joven y vi una cosa, después y ahora es como si Cervantes me lo hubiera dirigido a mí, absolutamente escenas, secuencias, palabras, y ves que va subrayando cosas que no estaban antes y que están ahí y tal. Y todo esto lo decía, no sé por qué. No, que lo que añado yo es que las grandes obras lo que permiten siempre son diferentes lecturas. Sí, O sea, no te dan una. Y no te dan, además, no te dan solo una respuesta, te dicen, bueno, oye. Lo que os decía de la conciencia de la fragilidad, ¿no? Es decir, descubres en que el Quijano es bueno, en el Quijote, descubres un ser tan extraordinariamente frágil y que intenta remontar su fragilidad con un ideal que en el fondo es aún más frágil que su propia fragilidad. Pero eso no le impide, como decía Unamuno, haber luchado contra gigantes. Si Sancho vio que eran molinos, allá él. El Quijote luchó contra gigantes y su biografía está formada a partir de su experiencia con gigantes. Entonces yo lo iba leyendo y decía, demonios, es la conciencia de la fragilidad la que te permite luchar contra gigantes. Y eso, pues es a lo que íbamos de no saber que las cosas sensatamente imperfectas son, no es que sean importantes, es que son sagradas. Por eso, mira, yo cada vez disfruto más dando charlas a las familias y no les digo nada que no sepan. Básicamente les digo, vais a meter la pata, pero de eso se trata. ¿Vais a meter la pata? Pues claro, vamos a meter la pata, pero no puedes estar flagelándote por ser humano. Y al final, pues lleva... ¿Qué es lo máximo que puedes enseñar a tus hijos? ¿En familia o en la escuela? Ni la familia ni la escuela están en condiciones de ofrecerles el manual del éxito asegurado en cualquier problema. Lo primero sería decir qué es el éxito. Sí, pero aunque no estamos, pero sí que estamos en condiciones de ofrecerles el ejemplo de una cierta tranquilidad a la hora de reaccionar ante problemas. No querer destruir lo que ha tardado mucho tiempo en construirse, por ejemplo, ¿no? Pues ese ejemplo de una cierta tranquilidad a la hora de reaccionar ante problemas me parece que es, para mí, sin ninguna duda, la competencia esencial para el siglo XXI, el XXII y el XXIII. Gregorio. Mande. Última recomendación, porque ya llevamos casi 2 horas. Nada, en una línea, un libro, aparte del 30 de septiembre bueno, de Familias Bestial. ¿Tiene que ser de educación? Tiene que ser educativo. Romanticismo y democracia de Eugenio Vegas Latapie. ¿Latapie? Latapie, educador de Juan Carlos. Ah, bueno, y por no eso sé ya si está dicho. Porque no. Por eso es la razón de todo, ¿vale? Perfección. ¿Vale? Si lo pongo es porque al verlo aquí, coño, Latapie, sí. Educador de Juan Carlos.
No sé si le Merece la están pena. impugnando, no sé si le están impugnando su obra. Allá cada cual, allá cada cual. Nosotros se trata de que lo que tenemos que hacer es establecer límites en la complejidad, ¿no? Y ir Exactamente. haciendo. Eso quiere decir, en griego, camino es hodos, ¿no? El método es metahodos, ir por el camino, seguir el camino, ¿no? Pues trazar caminos en la complejidad es la labor de la política y de la inteligencia y de la familia y de cualquier institución mínimamente valiosa que haya. Por supuesto, como la complejidad es siempre mayor, a veces ese camino te lleva a un precipicio o a tierras movedizas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Eugenio Vegas Latapié es un señor que merece la pena volver a ser leído y os encontraréis con un humanismo que ya no se estila, pero que dices, coño, hay algunos discípulos que tendrían que haber hecho un poco más caso a sus maestros. Pues con esa reflexión y con la defensa de que existen verdades eternas, o de que por lo menos se pueda decir en el espacio público que hay verdades eternas, las verdades obligan y además en esa obligación encontramos la razón común. Y eso es acojonante, eso es un misterio, eso es un milagro, eso es casi para lanzarse a la calle proclamando el misticismo. Escucha, hay verdades en la realidad que se nos muestran y que podemos compartir. Eso es la repera. Y también, que esto lo dejo ya como, que la imperfección sensata de determinadas instituciones no legitima que se las derrumbe y se las niegue. Efectivamente, porque las únicas causas políticas que merecen la pena son las que reúnen dos condiciones, que son nobles e imperfectas. Si son perfectas hay que tener cuidado, que ahí hay algo que no... Su nobleza, si son nobles, la fidelidad a su nobleza nos va a evitar caer en los grandes peligros de la política y vosotros sabéis algo de esto, que es la decepción, el pesimismo, todas estas cosas. ¿A qué se llevan mucho los trilemas? Es un trilema. La conciencia... Pueden ser nobles, pueden ser perfectas o pueden ser existentes. Pero no, van de ser nobles y exacto, pero noble y la conciencia de su imperfección nos va a garantizar su fidelidad. Perfecto. Que la fidelidad se trocee cuando has confundido una causa política que por ser política es imperfecta, pero eso no quita que no sea noble. Bueno, la escuela o la familia son causas noblemente imperfectas. Yo diría que los partidos políticos también, ¿qué queréis? Son causas noblemente imperfectas. Y hay que aceptarlas. Ahora, que nuestro papel está en qué es lo que queremos subrayar, su nobleza o su imperfección, porque aquello que subrayemos lo estamos fomentando también. Pues con este mensaje... Ha salido un discurso aquí, perdonad. No, perfecto. Perdón, sensatamente imperfecto. Vale, muy bien. Oye, un abrazo muy fuerte, placer, igualmente. Nos vemos en la próxima. Adeu.